Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos nuevamente al programa online de educación continua que Colgate Palmolive y Odonto Marketing le ofrecen quincenalmente los días jueves, siempre a esta hora de 8 a 9 de la noche, hora de Lima, Perú. Buenas noches con todos, muchas gracias por su participación, gracias por su puntualidad sobre todo. Y quería comentarle antes de presentar al docente del día de hoy, quería comentarles que hemos inaugurado como programa online de capacitación continua un espacio en el Facebook, una fanpage, una página en el Facebook como se le conoce, para que podamos estar en comunicación y si anotan este link o pueden ahora mismo ingresar y le dan me gusta a esa página del Facebook, haciendo el acceso correspondiente con su cuenta, vamos a estar siempre comunicados y van a poder recibir nuestras indicaciones y las fechas de las siguientes conferencias. Tenemos también ya, felizmente, dos charlas confirmadas para el mes de agosto. El día 8 de agosto tendremos a la doctora Karina Podestad, una odontóloga destacada del Perú, que nos va a hablar sobre el tema de la abrasión, ¿sí? El 8 de agosto tenemos charla y también luego, dentro de 15 días, el jueves 28 de agosto, tendremos nuevamente a la doctora Mónica Hermosa con un tema también de operatoria dental. Entonces los esperamos, les pedimos a la vez que lo difundan entre los colegas para que este espacio siga creciendo y con estas ventajas de poder capacitarnos desde nuestra casa, desde nuestro consultorio sin trasladarnos. Entonces, con esos dos avisos de servicio público, ya lo que toca es presentar al doctor Miguel Delgado Bravo. Él es especialista en periodoncia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a la vez es docente de la especialidad de periodoncia e implantología de la misma universidad. Y en esta oportunidad se va a conversar sobre medicina periodontal, la relación tan marcada, tan evidente que existe entre las encías y la salud sistémica. Sin más, los dejaría con el doctor Miguel Delgado, ya está con nosotros, y aprovechen, lo planteen las preguntas cuando lo deseen a través del chat que tenemos ahí debajo de el cuadro del video. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente charla el día 8 de agosto. Muy amables. Buenas noches, estimados colegas. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a Odonto Marketing que nos da la oportunidad junto con Colgate que estemos acá esta noche con ustedes. Dispuesto a brindarle lo mejor que puedo en esta pequeña hora que tenemos. Espero que sea provechoso y esperamos unas preguntas al final para que puedan ser respondidas. El tema pues, que vamos a tocar hoy día se llama medicina periodontal. Bien, y es un poco la relación que tenemos los odontólogos en general con las enfermedades sistémicas que son muy frecuentes. Para ello, vamos a centrarnos en lo que sería enfermedad periodontal. En la pantalla ustedes pueden ver una serie diferente de casos clínicos de enfermedades periodontales, de diferentes severidades, de diferentes magnitudes, de diferentes progresiones. ¿Bien? Pero sin embargo, todas son enfermedades periodontales y algunas de ellas se encuentran en relación con algunas enfermedades sistémicas que se encuentran con mucha frecuencia el día a día en los consultorios. Bien, para empezar, tenemos que hablar primero qué es un factor de riesgo. Bien, un factor de riesgo vendría a ser una característica, un aspecto de la conducta o exposición ambiental asociada, en este caso, con periodontitis destructiva. Bien, exposición aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad o eliminación disminuye la posibilidad de adquirirla. Bien, eh, por ejemplo, el tabaco, la diabetes, la placa bacteriana o biofilm, la microbiota, el higiene oral son factores de riesgo para desarrollar enfermedad periodontal. Bien, así también los espacios amplios interproximales, la impactación de alimentos, la oclusión traumática y los hábitos parafuncionales también son factores que pueden desencadenar y avanzar un poco más la enfermedad periodontal. Bien, por otro lado tenemos lo que se conoce como determinantes de riesgo.
Estos son los factores de riesgo que no pueden ser modificados así que nosotros querramos. Entre ellas podemos encontrar la edad, el sexo, la raza, la genética, bien, y también podemos encontrar, puede ser un poco controversial, el nivel socioeconómico, bien, ya que este puede mejorar y puede disminuir el riesgo a desarrollar enfermedad periodontal. Mientras tanto, los indicadores de riesgo son factores causales biológicamente plausibles. Bien, entre ellos podemos ver el comportamiento, por ejemplo, bien, la osteopenia, la osteoporosis, bien, que son pequeños indicadores que podrían estar asociados a enfermedad periodontal. Bien, ya al día a día, con la tecnología y con las diferentes investigaciones más actuales, algunos de ellos ya vienen a estar relacionados como factores de riesgo para enfermedad periodontal. Bien, pero no podemos hablar de enfermedades periodontales si es que no reconocemos la clasificación de enfermedad periodontal propuesta por Armitage en 1999 y publicada en el Annals de Periodoncia. En ella podemos ver 8 puntos diferentes acerca de clasificación de enfermedad periodontal y condiciones periodontales. Sin embargo, lo más común, lo más frecuente, lo que encontramos en el día al día en la consulta vendría a ser las enfermedades gingivales, entre ellas encontramos la gingivitis asociada a placa, y la periodontitis crónica, que puede ser localizada o generalizada, leve, moderada o severa. ¿Sí? La periodontitis agresiva, las que son como manifestaciones a una enfermedad sistémica, las necrotizantes, bien, están más relacionados sí a menos frecuencia, bien, pero eso no quiere decir de que no lo podemos encontrar el día al día en el consultorio. Bien, entonces siempre debemos basarnos a un paciente dentro del diagnóstico. Para ello, luego ya plantearemos el tratamiento. Bien, entonces, ya que la charla trata un poco de las enfermedades periodontales más frecuentes, bien, veamos este dato interesante, bien, publicado en un journal en el 2012, bien, un journal de alto impacto. Bien, en él se puede ver bien, que hay una alta prevalencia de periodontitis en Estados Unidos, bien, 47.2% de periodontitis. Bien, lo que representa un 64.7 millones de habitantes mayores de 20 años. Bien, eso en Estados Unidos. Si esto lo traspolamos a Sudamérica, bien, este valor puede duplicarse, bien, y hasta más. Bien. En el Perú no tenemos estudios epidemiológicos aún que hayan determinado cuál es la prevalencia de periodontitis, bien, pero países vecinos sí, bien, y hacen referencia a que es casi el doble de lo que se puede encontrar en un país desarrollado como Estados Unidos. Bien, entonces, por eso es que es importante estar al tanto, estar actualizados en qué consiste la relación de la enfermedad periodontal con otras enfermedades sistémicas de alta frecuencia. Bien, entonces, cuando hablamos de factores de riesgo de enfermedad periodontal en relación a enfermedades sistémicas, bien, enfermedades o condiciones sistémicas, podemos encontrar una serie de datos o ítems o enfermedades o condiciones ya estudiadas a través de los años. Por ejemplo, el género, el tabaco, el alcohol, el embarazo, que no es una enfermedad, pero sí una condición, la diabetes, obesidad, que antes se pensaba que era una condición y ahora se considera una enfermedad, la osteoporosis, los pacientes que toman vitamina D, la aterosclerosis y sobre todo el estrés tan de moda en estos últimos años porque todos padecemos algún tipo de estrés. Bien, empecemos con una de las enfermedades sistémicas más comunes en la consulta privada, diabetes. Bien, hay una alta frecuencia de pacientes diabéticos que llegan a la consulta. Muchos de ellos no saben que son diabéticos, algunos de ellos sí, algunos de ellos son controlados adecuadamente con medicación o con dieta y algunos cuantos no. ¿Qué impacto tiene esto en el periodonto? Lo veremos un poco más adelante. Antes debemos recordar, bien, que según la Asociación Americana de Diabetes, tenemos diferentes tipos de diabetes. La más común serían la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la insulino dependiente, bien, está en relación entre el 5 al 10% de la población, y la diabetes tipo 2 está entre el 90 al 95% de la población que presenta diabetes tipo 2.
¿bien? Y esa es la que generalmente encontramos en la consulta. Bien, para un paciente diabético, bien, es importante reconocer o establecer que la necesidad de exámenes auxiliares. Bien, para ello vamos a hacer un examen de glucosa basal o un examen de hemoglobina glicosilada. En qué caso resultar una u la otra. Bien, cuando viene un paciente con ya diagnóstico de diabetes, ¿no? En la anamnesis nos dice, doctor, yo soy diabético controlado y queremos estar seguros de que eso es cierto y que no nos está mintiendo el paciente, bien, pues mandemos un examen de hemoglobina glicosilada. Esto lo que hará es darnos un recuento de los 3 meses anteriores sobre el comportamiento de su control de insulina, cosa que el paciente así quiera no nos podrá engañar. ¿Bien? Por otro lado, si el paciente no sabe si es diabético, bien, pero nosotros encontramos los signos clínicos orales de diabetes, bien, como por ejemplo el aliento sabural, quelitis angular, eh, por ejemplo presencia de hongos, bien, abscesos periodontales múltiples, bien, tal vez estamos en sospecha de que el paciente sea diabético, no nos queda más fácil que descartar como un examen de glucosa basal. Bien, estos datos nos determinarán si el paciente es controlado o no. Bien, y si tiene enfermedad periodontal, es importante saber si el paciente diabético se controla adecuadamente o no. ¿Por qué? Porque es conocido y es bien referido en la literatura que la relación entre diabetes y enfermedad periodontal es bidireccional. Bien, tanto la diabetes afecta a la progresión de la enfermedad periodontal, bien, como también la enfermedad periodontal agrava la situación del diabético no controlado. ¿Cómo podemos explicar esto? En pantalla pueden ver ustedes un pequeño esquema. Bien, si empezamos por el lado de recuadro amarillo donde dice diabetes, nosotros sabemos que la diabetes es una hiperglucemia. Bien, y esta hiperglucemia lo que produce son productos finales de la glicolización avanzada, que son los AGEs. Bien, y estos AGEs tienen afinidad por los macrófagos y afectan a los polimorfos nucleares. Bien, cuando afectan o tienen afinidad por los macrófagos, esto estimula la liberación de los macrófagos para la liberación de factores quimiotácticos o citoquinas como la interleuquina 1 o factor tumoral de necrosis alfa. Bien, mientras la afección del polimorfo nuclear sería en la alteración, en la migración y la fagocitosis. Bien, estos dos cuadros son típicos también que se encuentra en enfermedad periodontal. Es así que si el paciente tiene periodontitis y diabetes no controlada, pues tendremos mayor cantidad de reabsorción ósea, bien, y de tejido de soporte comparados con un paciente que no es diabético o que es diabético controlado. Bien, pero vamos a ver cuál es la bidireccionalidad. Si analizamos al paciente con enfermedad periodontal, digamos una periodontitis crónica severa, bien, esto como enfermedad periodontal, lo que se encuentra dentro de etiopatogénesis de enfermedad periodontal, lo que va a generar es secreción de citoquinas, bien, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, bien, y estos se depositan sobre los receptores de insulina, la tirosina quinasa, y lo que hace cuando la insulina pasa buscando su receptor, este está ocupado, haciendo que la insulina no pueda ser captada y genera la hiperglucemia. Bien, es así, por eso es importante que un paciente que sea diabético no controlado y que tenga enfermedad periodontal, antes de darle tratamiento regular, es necesario que lo vea el endocrino. Bien, salvo que el paciente tenga una enfermedad, una emergencia o una urgencia, pues debemos tratarlo, bien, y luego de tratar la urgencia o la emergencia, mandarlo con el endocrinólogo para que luego estabilice o controle la enfermedad sistémica y luego regrese con nosotros y le podamos dar el tratamiento periodontal completo de fase inicial, fase quirúrgica si lo requiere y luego llegar a la fase de mantenimiento. A continuación le presento un artículo interesante publicado en este año en el Journal Clinical Paleontology, bien, donde se determinan ciertos aspectos importantes. Ante la pregunta, ¿cuál es el marcador bioquímico que es afectado por enfermedad periodontal en diabetes? La hemoglobina glicosilada. Bien, es por ello que un paciente que sea diabético, para saber bien su control o no,
debemos enviar que se haga el examen de hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el impacto potencial del tratamiento periodontal en diabetes? Cuando nosotros hacemos el tratamiento periodontal a un paciente diabético, le reducimos los niveles de hemoglobina glicosilada, más o menos hasta un 0,36% en 3 meses. Eso representa que el paciente, o hace la semejanza, que el paciente tome su pastilla por 3 meses, tiene la misma reducción. Entonces, si tiene un impacto favorable el tratamiento periodontal sobre la enfermedad sistémica, en este caso diabetes. ¿Cuál es el rol de los AGEs en el mecanismo de asociación entre diabetes y periodontitis? La diabetes lleva a la formación de AGEs, el cual está directa e indirectamente promoviendo la inflamación, en este caso periodontitis. Bien, es más o menos en relación a lo que hablamos en el slide anterior. Sin embargo, bien, se preguntarán, pero entonces, ¿cómo es el tratamiento de un paciente diabético? Bien, artículo publicado en Journal Periodontic, de Journal Clinical Periodontic en 2013, en este año, en el suplemento 4. Bien, hay diferentes formas de tratar a un paciente diabético. Si el paciente es diabético no controlado ante una urgencia, paciente diabético no controlado sin urgencia, y los pacientes diabéticos que se requieren tratamiento periodontal, ¿bien? Y los pacientes diabéticos controlados que requieren tratamiento periodontal. Bien, es interesante, tienes 4 diferentes formas de tratarlo. El artículo está, lo pueden ver la referencia ahí, cuestión de que lo lean. Bien, básicamente es, en resumen, no tratar a un paciente diabético no controlado con enfermedad periodontal, salvo que tenga alguna emergencia u urgencia. Se trata la emergencia o urgencia dando antibióticos previos, antes y también después. Bien, y luego mandarlo al endocrinólogo. Si el paciente diabético es controlado y tiene enfermedad periodontal, pues es casi considerado un paciente sano y puede recibir la fase de tratamiento periodontal que requieran. Bien, otra enfermedad bastante estudiada en los últimos años es la aterosclerosis. La aterosclerosis es un conjunto de enfermedades, bien, que pueden ver en pantalla. Bien, son enfermedades coronarias fatales y también no consideradas no fatales. Entre ellas podemos tener la angina, el infarto de miocardio, la enfermedad cerebrovasculares isquémicas o la enfermedad arterial periférica. Bien, en relación a la aterosclerosis o la ateroma es lo que ustedes pueden ver en el gráfico. Formación de una placa, bien, de lípidos que acumula, se forma coágulo, estrechando la luz del vaso sanguíneo, bien, generando problemas a niveles vasculares. Bien. Este es un artículo publicado en el 2013 también por Journal Periodontology. Bien, es bastante interesante. Ahí trata de explicar cómo la enfermedad periodontal genera un riesgo a lesiones aterotrombóticas. Bien, cómo es la relación de la respuesta de la inflamación ante la bacteremia. Bien, pero probablemente sea un poco más fácil entenderlo acá. Bien, en el medio ustedes pueden ver que dice periodontitis versus enfermedades cerebrovasculares. Bien, en sí la periodontitis está en un conjunto de bacterias que liberan sustancias bioquímicas, ¿no? Que son las citoquinas, ¿bien? O las interleuquinas. Bien, en general cualquier tipo de periodontitis la genera. Bien, pero también se genera una bacteremia. Esa bacteremia que vendría a ser el paso transitorio de las bacterias al torrente sanguíneo, que cuando una persona es sana no pasa nada porque nuestro organismo de defensa lo elimina. Bien, lo cierto es que en este caso lo que se produce es un riesgo, ¿no? Que ese riesgo que se produce por la liberación de citoquinas y moléculas proinflamatorias pasan al torrente sanguíneo, y cuando pasan por torrente sanguíneo llegan a pasar también por el hígado. ¿Bien? Y acá se genera o se estimula una síntesis hepática de factores de coagulación. Bien, que esto va a contribuir, pues, hombre, a la aterogénesis, a la tromboembolia. Bien, esto genera una agregación plaquetaria, bien, y una proliferación de células inflamatorias en las arterias. Bien, si este círculo vicioso no se corta, pues siempre va a haber un riesgo de bloquear la luz de la arteria coronaria y producir
cualquier síndrome que antes hemos hablado, cerebrovascular, infarto de miocardio, etcétera. Por eso es importante que los pacientes que tengan enfermedad periodontal, explicarles por qué es necesario que reciban un tratamiento profesional completo y de forma adecuada, bien, con los instrumentos adecuados y sobre todo que sigan una terapia de mantenimiento para disminuir el riesgo de cualquier tipo de enfermedad cerebrovascular. Bien, vean, artículos actuales, 2013, hay 8 estudios que describen una correlación entre la microbiota subgingival y los patógenos que se detectaron en lesiones vasculares. La microbiota oral en la circulación puede inducir directa o indirectamente la inflamación que impacta en la patogénesis de la aterotrombogénesis. ¿Okay? Entonces, nuevamente, importante informarle a los pacientes que es imprescindible, importante que sigan un tratamiento periodontal completo, que tengan una terapia de mantenimiento y que tengan sus visitas periódicas 2 veces al año o según lo que programe el especialista o el odontólogo. ¿Bien? No olvidar siempre recomendar pues que la limpieza en casa como complemento es sumamente importante. El trabajo no lo podemos hacer solo nosotros, lo tiene que hacer también el paciente en casa y para ello no puede evitar usar una técnica adecuada de cepillado, una crema dental adecuada, ¿bien? Hilo dental y un enjuagatorio bucal que sea como complemento a todo lo que sería la higiene oral en casa. Bien, otra enfermedad bastante común, osteoporosis. Casi todos ya debemos haber entendido un paciente con un tipo de osteoporosis, ¿no? Y también pacientes que tienen osteopenia. Bien, debemos recordar que la osteoporosis, bien, se define como una reducción de la masa ósea, bien, por pérdida de la densidad ósea de los minerales óseos y de la matriz colágeno. Bien, esto hace que los huesos sean mucho más frágiles. Por eso es que hay muchas pacientes, sobre todo las damas, que tienen una eh, predisposición mayor que los varones a desarrollar osteopenia y luego osteoporosis. Bien, veamos ciertos datos. Bien, el 30% de las mujeres entre 65 y 70 años de edad presentan osteoporosis. Bien, después de 80 años su prevalencia aumenta casi hasta el 70%. Y el 62% de las mujeres con osteoporosis presentan por lo menos alguna fractura osteoporótica. Pero ¿y esto? ¿Qué impacto tiene sobre los dientes? ¿Qué impacto tiene sobre los tejidos de soporte periodontal? Bien, revisiones hay muchas. Bien, este es un artículo publicado en el 2013 en el Preventory 2000. Bien, es un recuento de una serie de artículos referentes al tema. Bien, hay algunos artículos que son los que están señalados en amarillo, que dicen que no hay una relación directa, y hay otros que son los que están en color sin pintar, bien, que dicen que hay una relación entre enfermedad periodontal y osteoporosis. Entonces la pregunta sería, ¿esto es cierto? Bien. Lo cierto es que cuando se ha analizado, por ejemplo, este artículo publicado en el 2010 y se hace la comparación entre personas sanas, osteoporóticas y los que tienen osteopenia, bien, el análisis bivariado no mostró diferencias significativas, bien, en cuanto a severidad y extensión de nivel de disección clínica o pérdida de cresta alveolar. Sin embargo, cuando se estudiaron los pacientes que tenían osteoporosis, el análisis multivariado determinó que si hay un OR, que es 4.2 para la pérdida de altura de cresta alveolar, y un R de 2.45 para periodontitis. Entonces, este artículo lo que hace referencia es que sí, entre los pacientes osteoporóticos, bien, hay una relación entre enfermedad periodontal, osteoporosis y obviamente la pérdida eh, de soporte periodontal. Bien, esta no es una enfermedad, es una condición, bien, estrictamente para las damas. Bien, los hombres no tenemos ese gusto de tener un bebé dentro de nuestro cuerpo. Bien, para los que son padres me entenderán a lo que me refiero. Bien, pero
Lo cierto es que también hay una relación entre esta condición que se llama embarazo, ¿bien? Y enfermedad periodontal. Bien, a continuación les muestro este caso que es un paciente eh, que viene a la consulta por esa pequeña lesión que encontró, que ella se vio en el espejo, bien, en el nivel de los incisivos centrales. Bien, lo primero que uno podría pensar es que el paciente tiene un mal control de placa. Ustedes pueden ver en pantalla cuando se le hizo la tinción con boleta de genciana, pues ciertamente es un paciente que tiene una buena higiene oral. Entonces, ¿cómo nos podríamos explicar esa lesión en la encía? Bien, bien, es por eso que es importante la anamnesis. Bien, la anamnesis, el paciente dice, bueno, estoy embarazado, doctor, estoy entre el segundo y tercer cuatrimestre de embarazo. Bien, entonces, revisando la literatura, recordando los conocimientos que hemos adquirido en la universidad, pues podemos descartar que es el inicio de un granuloma piógeno. Bien. Bien, pero los granulomas piógenos, como los que ven en pantalla, que son bastante pequeños, y requieren también tratamiento. Pero curiosamente, en personas, damas embarazadas, el tratamiento de estas lesiones se limitan solo a limpiar y controlar la placa blanda. Bien, luego de que el paciente da luz, pues se revalorará el caso y se verá la necesidad de hacer una excisión para su remoción o tal vez desaparezca solo. En el caso de este paciente, tal vez desapareció solo porque esta paciente tiene una buena higiene oral, tiene un buen control de placa bacteriano, ¿bien? Y lo que se genera en su encía es producto de los cambios hormonales que se generan en su cuerpo. Sin embargo, tenemos otros casos que son un poco más severos, como lo que pueden ver en pantalla. También son granulomas piógenos en damas embarazadas. ¿Bien? Esto ya es un poco más eh, increíble que se vaya a desaparecer después del embarazo. Bien, pero asimismo igual no se puede actuar quirúrgicamente mientras el paciente esté todavía embarazada. Bien, lo que se hace es controlar la placa bacteriana, profilaxis, raspado del sabor radicular. Ustedes pueden ver en pantalla que es notorio que hay un acúmulo de placa bacteriana alrededor de las lesiones. Bien, luego de que da luz, tal vez la lesión disminuya y sea más fácil eliminar la lesión. Bien, ¿qué dice la literatura con respecto a enfermedad periodontal? Bien, y embarazo, pues que hay una relación con los bebés prematuros y bajo peso a nacer. ¿A qué se refiere eso? A que las infecciones, en general, cualquier tipo de infección, en este caso estamos hablando de enfermedades periodontales, pero también puede ser una cistitis, una infección vaginal, una infección renal, bien, es una infección, bien, y tanto igual que la periodontitis. Entonces, cuando hablamos en general infecciones, bien, vamos a ver que las infecciones, en este caso la periodontitis, va a generar una respuesta inflamatoria. Bien, esto obviamente va a generar áreas o focos de hemorragia, va a haber una pobre perfusión fetal, va a haber restricción de crecimiento fetal y va a haber dolor. ¿En dónde? En diferentes partes, en la placenta, en el útero, en los pulmones, en las membranas amnióticas, en los pulmones, en la circulación fetal. Y esto es lo que genera, pues, es una hiperactividad de músculo liso, va a aumentar las contracciones, va a dilatar el cervix y va a disparar la labor de parto. Es por eso que es importante que los pacientes que tienen enfermedad periodontal y que piensan salir embarazadas reciban un tratamiento ontológico de limpieza y eliminación de focos infecciosos. Bien, pero si el paciente ya está embarazada y tiene enfermedad periodontal, pues por lo menos hacer la primera fase de tratamiento, bien, que sería profilaxis, raspado radicular, instrucción oral, eliminar los focos infecciosos, bueno, los más severos, para evitar que haya un parto prematuro y haya bebés con bajo peso al nacer. Bien, revisiones sistemáticas acerca del tema, hay muchas. Bien, en este caso les muestro una que revisó 663 publicaciones, tan solo se quedaron con 12 dentro del estudio. Bien, no se terminó una causa clara, pero lo cierto es que hay una evidencia de que estas infecciones periodontales podrían generar partos prematuros y bajo peso al nacer de los bebés.
Bien, nuevamente recordar la importancia de la higiene oral de los pacientes. Bien, esto sí le pasa a la mayoría de los hombres, a diferente del embarazo, la obesidad ya acá es un poco más estudiada. Bien, la obesidad, como les comentaba en un principio, antes se consideraba una condición, actualmente se considera sí una enfermedad. Bien, pero ¿qué relación tiene la obesidad con la salud? Bien, veamos países, algunos países como Estados Unidos. El porcentaje de obesos está por el 36% en adultos y más preocupante el 17.7% en niños. Bien, cosa que no pasa en países como en Europa, que son los porcentajes un poco más bajos, 21.1% como los países que ven en pantalla. Bien, entonces en nuestro país, Perú, bien, ¿hay obesos? Sí, hay obesos. Muchos, no sabemos cuántos, por lo menos yo no tengo el dato, pero ustedes pueden ver en calle que bastante gorditos sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene pues, la obesidad con la enfermedad periodontal? En los últimos años ha habido muchos estudios tratando de ver si hay una causalidad, una correlación directa entre enfermedad periodontal y diabetes. Pueden ver en pantalla este cuadro, una serie de estudios bien que lanzan todo hacia lo positivo, a que hay una relación entre obesidad y enfermedad periodontal, agravar la condición de la enfermedad periodontal. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, en cuanto al rol de la respuesta inflamatoria e inmune que se genera en la obesidad. Bien, el tejido adiposo obviamente tiene proteínas y también libera moléculas proinflamatorias y factores antiinflamatorios. Bien, Jenko en un estudio realizado en 1999 evaluó 1222 individuos, bien, que tenían menos el índice de masa corporal, bien, que eran obesos, y pudo determinar que en esos pacientes obesos hay un aumento del factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 6. Bien, estas citoquinas se encuentran en enfermedad periodontal. Bien, entonces la literatura señala, en el artículo publicado en el 2013, que dadas las pruebas recientes en relación con la función de tejido adiposo como depósito de citoquinas inflamatorias, es posible que en la enfermedad periodontal el aumento de la grasa corporal aumente la posibilidad de una respuesta inflamatoria. ¿Bien? Esa es la relación. La cantidad de adipocitos albergan citoquinas proinflamatorias, las mismas que encontramos en enfermedad periodontal, haciendo de que la obesidad sea una inflamación constante y crónica dentro de nuestro cuerpo. Bien, otra condición, el tabaco. Hay muchos pacientes que fuman. Si determinamos cómo enmarcar un paciente si es fumador o no, bien, la Academia Americana de Periodoncia determina que cuando un paciente fuma menos de 10 cigarros al día, pues es un fumador pobre, bien, o un fumador social, por decirlo de una manera, y cuando fuma más de 10 cigarros al día, sería lo que se conoce como un heavy smoker. ¿Cómo afecta el tabaco a la enfermedad periodontal? Mecanismos, explicaciones hay varias. Lo más resumido que se puede hacer en relación a tabaco es que lo que hace el tabaco es alterar la respuesta inflamatoria, la respuesta de defensa del huésped, bien, haciendo que en pacientes que tienen periodontitis, bien, haya más pérdida de inserción, haya 2 veces más evidencia de lesiones de bifurcación, haya menos cantidad de dientes porque se perdieron, bien, donde hay iguales cantidades de placa bacteriana o biofilm, es mayor pérdida, mayor profundidad de sondaje en los pacientes fumadores, hay mayor pérdida de hueso, menores signos de inflamación porque la irrigación se ve limitada, ¿sí? Y sobre todo en los pacientes que fuman hay entre 2.6 a 6 veces más probabilidad de destrucción periodontal si se compara con los pacientes que no fuman. Bien, entonces pacientes fumadores hay muchos, son difíciles de tratar,
bien, porque los pacientes que fuman más de 10 cigarros al día difícilmente les cuesta dejar el hábito de tabaco. Bien, igual hay que intentarlo. Hay maneras, hay procedimientos para dejar el hábito de tabaco, ¿no? Todo parte realmente de que el paciente desee dejar de fumar. Bien, pero también hay protocolos de atención de pacientes periodontales que fuman. Bien, sobre todo los pacientes que requieren un tipo de cirugía periodontal. Idealmente deberían dejar de fumar 2 semanas antes y 2 semanas después. Más aún si hacemos terapias regenerativas, bien, o terapias eh, de injertos, por ejemplo, que son mucogingivales, y peor aún en pacientes que requieran algún tipo de terapia con implantes dentales. Bien, en implantes dentales, ya desviamos un poquito del tema, en implantes dentales y tabaco, pues hay un mayor riesgo de pérdida, casi el doble, en relación con los pacientes que no fuman. Bien, así que mucho cuidado con los pacientes fumadores a los que propongamos implantes dentales. Bien, pero la pregunta también podría ir por otro lado, ¿no? No todos los pacientes fuman tabaco. Hay pacientes que fuman pipa. Hay pacientes que mascan tabaco. Y hay pacientes, como pueden la figura, que son estas pipas que son de agua, ¿no? ¿Qué dicen los estudios en relación a esto? Hay una relación, antes se pensaba de que no había mayor problema, que era menos lesivo masticar tabaco o fumar un puro que fumar tabaco. Bien, lo cierto es que los estudios actuales se hacen referencia de que sí hay ciertas alteraciones, hay mayor recesión gingivales, mayores pérdidas de inserción, bien, sino que donde se muestran las lesiones son diferentes. Bien, en este tipo de pacientes las lesiones mayormente se encuentran hacia vestibular, mientras que los pacientes que fuman tabaco, bien, que fuman cigarrillo, las lesiones se encuentran sobre todo las pigmentaciones hacia palatino. Bien, podemos recordar que el tabaco tiene bastantes toxinas, superan las 4000 toxinas. Bien, entre ellas tenemos el monóxido de carbono. Bien, tenemos los radicales oxidrilos, perdón, la nitrosamina, que es el cancerígeno, y la nicotina, que es el aditivo. Bien, y la relación de lo que dicen los estudios del OR de enfermedad periodontal y tabaco es de 2.82. Es el doble, casi el triple de probabilidad, ¿no?, de mayor probabilidad de desarrollar enfermedad periodontal en relación a los pacientes que no fuman tabaco. Bien, ya casi para terminar, tenemos el alcohol. Bien, ya un poco más de moda, hay últimos estudios en relación al alcohol. Antes se pensaba de que el alcohol no hacía daño y muchas veces el cigarro está relacionado al alcohol. Bien, entonces, ¿cómo el alcohol puede afectar a la enfermedad periodontal? Bien, hay estudios interesantes. Bien, hay un estudio eh, publicado donde se evaluó más o menos, son 13.198 empleados. Bien, y los resultados dieron como resultado una relación lineal significativa entre el número de tragos de alcohol por semana y pérdida de inserción clínica. Bien, en la tabla roja pueden ver el número de tragos por semana. Bien, es 5, 10, 15, 20. Bien, y el OR que tienen en relación a enfermedad periodontal. Si tomas 5 tragos a la semana, tendrás 1.2 posibilidades de desarrollar enfermedad periodontal. Si tomas 10, eso suma a 1.39, 15 a 1.54 y 20 a 1.67. Bien, dato curioso, obviamente faltan muchos más estudios para determinar si es que hay una relación directa entre alcohol y enfermedad periodontal. Bien, esto quería compartir con ustedes. Bien, y realmente cada uno de estos puntos tocaría tomarlo casi una hora completa. Bien, hay mucha información en cuanto a enfermedades sistémicas. Bien, he puesto casi las más importantes, he desplazado un poco las menos frecuentes, no siendo menos importantes. Bien, tal como le dijo el doctor Jaime Otero, bien, los invito a seguir en la página web de Facebook. Bien, tienen el link que ya el doctor Jaime les había comentado. Bien, así que los invito a que cada 15 días se conecten a temas
que son interesantes, que sirven para la práctica del día a día. Bien, entonces pueden descargar también el resumen de esta pequeña charla. Bien, tienen el link colocado ahí, www.odontomarketing.com /descargas. Bien, creo que van a tener acceso a las charlas que vienen luego. Bien, y para cualquier pregunta que tengan, pues encantados de poder eh, solucionarles las preguntas. Gracias. Hay un par de preguntas ahí. Hay pacientes que tienen problemas gingivales muy localizados. Sí. ¿Qué hacer con ellos? Fue una pregunta. Problemas gingivales muy localizados. Bien, primero que habría que hablar si son gingivales y vamos a sentarnos a gingivitis. Bien, tiene dos tipos de gingivitis, la que se va asociada a placa y la gingivitis asociada a placa por factores retentivos. Entonces, la que generalmente son gingivales, habría que ver si es que no está en relación a una corona mal adaptada, bien, a una restauración desbordante, o a lo mejor un defecto anatómico, por ejemplo un surco de desarrollo, una perla de esmalte, bien, que son poco frecuentes, pero que podrían generar una lesión gingival bastante localizada. Aparatos de ortodoncia, bandas de ortodoncia, etcétera, etcétera. Y luego, si podrías comentar sobre los fármacos que se suelen usar en periodoncia Ujú. y las enfermedades sistémicas, ¿no? Si hay alguna relación entre algunos fármacos y algunas enfermedades sistémicas. Bien, fármacos antibióticos en general, vamos a centrarnos en antibióticos y enfermedades periodontales. ¿Eh? Vamos a centrarnos en lo que serían sistémicos. Bien, siempre idealmente debería hacerse un cultivo para ver qué antibiótico es el más adecuado. En nuestro medio las posibilidades son bastante limitadas, así que nos basamos en lo que dice la literatura con respecto al tema. Bien, la idea es tener un antibiótico de amplio espectro. Bien, se dice que la tetraciclina es antibiótico de elección de enfermedad periodontal, pero eso no quita que uno pueda usar amoxicilina, que es una penicilina. Bien, mejor aún si lo usas una combinación de una amoxicilina con un metronidazol o una amoxicilina más ácido clavulánico. Bien, esas asociaciones generalmente se hacen por 10 días y en esos 10 días uno es que tiene que acabar el tratamiento periodontal. Bien, les voy a repetir, la idea es tener un antibiótico de amplio espectro. Bien, en el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo, tal vez una amoxicilina, si la severidad no es mucha, sea lo adecuado. Si el paciente tiene absceso periodontal, pues una amoxicilina con una clindamicina. Si el paciente ya tiene una enfermedad sistémica más grave, combinar amoxicilina con ácido clavulánico por 10 días sea tal vez la mejor opción. Si el paciente sufre del estómago, la citromicina, que es una sola toma de vez al día por 3 días, también es otra opción bastante favorable. Bien, muchas gracias por las preguntas. Los invito nuevamente, tienen el link para que puedan descargar la información. Tienen muchos artículos que he tocado hoy día, son de acceso libre, así que les recomiendo bajárselos, tienen la referencia, pueden entrar a la página web de la Academia Americana de Periodoncia y encontrarlos ahí y leerlos y darle más vuelta al tema, porque no hay nada mejor que estar actualizados, más aún si estamos en contacto al día a día con pacientes y pacientes que puedan tener enfermedades sistémicas de fondo. Muchas gracias, buenas noches. Listo. ¿Listo? Sí, perfecto. Me quedé corto, ¿no? Eso que he cortado la presentación pensando que me iba a quedar largo. Claro, pues a veces es lo que quiero calcular, ¿no? Sí, No, pues está pues. bien, está bien. Sí, sí, Son sí, porque he borrado enfermedades de visto escuchar una hora. Es un tema inmenso, pues, claro. Sí, Es pues, un tema porque inmenso. realmente cuando lo edito en 2 horas. Claro, sí, claro. Y dije, escucha, lo acordo pero mira, me No, quedo pero mejor corto. así. Yo creo que es mejor agarrar un par de temas bien y darlos, ¿no? A veces cuando quiere abarcar mucho no puedes, Sí, ¿no? así una vez me pasó Sobre eso. todo en esta plataforma. Ujú. Está perfecto. Yo A está veces por contento. dar mucho hay la sensación de que no recibe nada. Sí, pues. El Sí, sí, sí.
Mi bisabuela decía que no se puede meter lima en Cañete. Tenía Interesante, razón. ¿no? Claro. No se puede meter lima en Cañete. Lima en Cañete, claro. Está bien. Era de Sabio. Cañete. Sí, pues. La Ya abuela, quedó, ya quedó ya. la bisabuela administraba una chacra, se quedó viuda y se quedó por allá, te hablo pues hace 80 años de repente, Claro. en Quilmaná, en Cañete. Ahí estaba Era comandando a los terrateniente, peones, claro. todo, Desde hace 80 años era otra la realidad, ¿no? Sí, Era claro. esclavitud prácticamente, ¿sabes? Claro, la bisabuela de mi hijo también era así. Claro. Enviudó, o sea, vino la reforma agraria Eso. y, su esposo se paro cardíaco. Sí. Tenía 28 años. Joder, sí, como el que antes se casaban, pues. 28 años. Hasta antes, ¿ah? Y vos los se casaban, Y ¿no? se tuvo que lidiar con todos los peones. Sí, claro. Y juntó plata y compró 20, de sus 600 hectáreas, juntó y se compró 20 hectáreas. Tuvo que comprar su propia tierra. Su propia tierra. Y ahora está esperando los bonos. Uy, ¿verdad, no? Los bonos. Después de años han salido los bonos. Un huevo, Plates. Hay un montón de familias que han perdido los bonos. Es un Ellos huevo, ¿ah? eran Claro, 600 un hectáreas. Olvídate, eso es una millonada, Ricardo, ¿ah? Sí, he sacado el cálculo. Amístate con tu placa. No seas huevo. Hay 20 millones de dólares. Por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que de ese momento a ahora, nuestra moneda tiene pues como creo que 12 ceros, ¿no? La Claro. inflación que ha habido. Entonces vale un montón. Sí, pues claro. Están negociando a ver cómo lo hacen, porque no van a poder pagarle a todos. No, billete no va a ser, ¿no? Difícil, No hay forma. bonos de repente. Claro, La- otros bonos. La tierras. tercera parte del Perú, prácticamente. Lo que se Tendría movió. que pagar. Sí, Pero pues. mira, Sí. si menos, Diría, menos plata es es Fonavi. Y no, hasta ahora no lo pagan, así ¿Y es. porque no? ¿Y dónde van a sacar la plata para pagarlo? Así es. Yo presenté mi formulario con él. ¿Sí? ¿Por qué? Chivo. No es que aporté, 12 años. Ah, Chivo, le entrega planilla de 18. pero eso tiene que ver con Fonavi. Claro, me descontamos con nadie. Ah, ya, ya. Tengo 4-2. Mis suegros también andan ahí. No, mi hijo sí ya mandó a volar lo del Fonavi hace años. Porque habría que empadronarse, creo, ¿no? Ahorita veo un movimiento nuevo, ¿no? Y ya, mi hijo ya chao, dijo, ¿no? Pues no, porque si no, ¿qué me van a dar? Ha entrado gente al Congreso con ese floro, ¿no? Había un Sí, partido político, los bastante. fonavistas. Sí, sí, Claro. sí, sí. Según la bisabuela de mi hijo, él iba a heredar todo.